¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Hablemos de. Hoy está con nosotros una invitada muy especial. Siempre digo que son muy especiales nuestras invitadas, pero hoy de veras es una persona que hace cosas por el bien de nuestro mundo y por el bien de este país. Y aparte yo lo admiro mucho porque la verdad es que tiene una trayectoria muy importante en México. Es Alba Aguilar, directora general del Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles. Alba, bienvenida. Eres dificilísima de conseguir la cita, pero lo logramos. Qué bueno que estás con nosotros, bienvenido. Este es tu espacio. Gracias por venir a contarnos tu historia y sobre todo gracias por compartir con toda la audiencia todos los retos, todo lo que has tenido. No, gracias a ti, Hugo. Gracias por la invitación. Encantada de estar aquí. Pero cuéntanos, como te decía, queremos en este espacio buscar que una historia, o tu historia de tu vida, de tu trayectoria profesional, de todo lo que has hecho, pueda lograr inspirar a una persona. Con que una persona esté inspirada después de tu historia, ya lo hicimos, ya para mí me doy por bien servido y eso va a ser ganancia. Esta tercera temporada queremos darle ese enfoque un poquito más a un tema, además de todo el empoderamiento de la mujer, además de la historia de las mujeres, un poquito ver qué hacemos por este mundo también, ¿no? Ver cómo le ayudamos a que siga caminando y a que dejemos algo para los chavos que vienen atrás de nosotros y que logren quedarse con algo bueno. Pero claro, el plato es tuyo, tienes que contarnos tu historia, desde donde tú quieras arráncate. Bueno, pues puedo empezar desde que pues yo vivo allá en Puebla, ¿no? Soy de Puebla, hice una carrera allá en la Universidad de las Américas de Administración y después tenía el interés de hacer una maestría, ¿no? Uh-huh. Y en mi casa me decían, ¿por qué no haces la maestría en la misma universidad? Y yo no quería, ¿no? Entonces estuve viendo programas y vi que aquí en México, en el ITAM, estaban inaugurando una maestría de finanzas. Okay. Entonces, pues con una amiga le dije, oye, ¿por qué no nos vamos a estudiar una maestría? Ella estudió otra de negocios internacionales. Uh-huh. Y las dos cogimos nuestra maleta, ya trabajábamos, yo trabajaba en operadora de bolsa. Okay. Ella un año, yo creo que teníamos las dos de estar trabajando, teníamos 23 años y pues ya tomamos nuestras maletas, nos venimos. También algo que logramos fue tener una beca, ¿no? Uh-huh. Una beca de Banco de México, que en ese momento era una beca préstamo. Entonces aplicabas y te daban una cantidad y después la pagabas después de que ya te habías recibido, ¿no? Oye, pero perdón, ¿dejaste de trabajar en Puebla? ¿Te viniste acá a estudiar nada más? Sí, okay. Dejé de trabajar. También me decían en la casa de bolsa, me decían, no, pero ¿por qué haces eso? Trabaja en la sucursal en México, ¿no? Que aquí pues estaba toda operadora muy fuerte. Uh-huh. Pero la maestría era a tiempo completo. Okay. Entonces, pues sí, renuncié y dije, pues hay que cambiar unas cosas por otras, ¿no? Claro. Y entonces, pues ya después de esta maestría que contaba antes, que también fue un reto, era la primera generación, era una maestría pues muy enfocada a la parte matemática, porque el director director de la carrera era matemático aplicado, no sé. Entonces fue una maestría que pues la verdad es que me costó mucho trabajo, ¿no? Cambiar la forma en la que yo había estudiado en la UDLA con el ITAM, que era muy duro, y todos mis compañeros, porque éramos solo 3 mujeres, y había, pues yo creo que era un grupo como de 25, y entonces pues éramos solo 3 mujeres, todos mis compañeros, la mayoría venía del ITAM, claro. Y entonces pues eran muy buenos, o sea, al final ellos tenían ya y venía con el chip. Sistema, ¿no? Sí, exacto. Con el chip puesto del ITAM. Y bueno, a partir de ahí, ese fue un reto, terminarla y que pudiera yo aprobar todo. Uh-huh. Nunca había tomado clases particulares en mi vida hasta que llegué al ITAM. y tenía una clase de matemáticas que no podía yo entender. Y yo decía, ¿qué es esto, por favor? Pues clases especiales para poder pasar esa materia, ¿no? Y a partir de allí pues se dio la oportunidad de que entrara a trabajar en una banca de inversión. Uh-huh. Chiquita. Bueno, no tan chiquita, pero muy padre, porque era pues algo nuevo para mí. Nunca había estado en una banca de inversión, donde también éramos 2 mujeres. Nada más, claro. Como las analistas. Sí. Y todos los demás, pues todos los socios, todos eran hombres, ¿no? Entonces ahí fue también otra parte de mi carrera, que aprendí mucho sobre esa materia. Después
como era muy demandante, todas las bancas de inversión son muy demandantes, ¿no? Entonces, estabas de 8 a 8 a las 10 de la noche haciendo presentaciones, etcétera. Entonces dije, no, creo que me tengo que ir a otro lugar en donde pueda tener un poquito más de vida, Sí, ¿no? claro. Y Por lo menos ir a cenar. Exacto, ir a cenar con alguien. Y entonces me fui a Mercantil Probursa, Okay. que en ese momento era, pues ya se habían fusionado, ¿no? Y ahí estuve en la tesorería. Ahí aprendí otras cosas totalmente distintas. Nos tocó todo el tema de los ajustabonos y todas estas cosas que pasaron, ¿no? En el 95, estamos hablando por ahí. Y bueno, también esa fue una etapa muy interesante, también trabajando pues con un mundo, el mundo financiero, pues un mundo lleno de hombres, ¿no? Sí, claro. O sea, muy pocas mujeres en puestos de toma de decisión. Pero bueno, ahí también aprendí muchísimo y ahí conocí a mi esposo y me casé, ¿no? En Probursa. En Probursa, okay. Sí. Y a partir de ahí, pues, se dio la oportunidad de irnos a vivir a otro país. Y entonces nos fuimos y me fui con mis hijos. Ya tenía yo 2 hijos y entonces nos fuimos, estuve 3 años fuera. Y regresando, pues, quise retomar el tema del trabajo, ¿no? Okay. De volver a tener un trabajo, algo que me llenara, etcétera. Y pues... a través de, justamente, pues del medio financiero, que ya lo conocía, conoces a diferentes personas, me dijeron, oye, pues hay una oportunidad en un broker. Y yo, ay, pero pues, ¿cómo en un broker? Yo nunca he estado en un broker, no quiero ser broker, ¿no? Y no, la verdad es que fue padrísimo porque yo no estaba en la operación, por supuesto, estaba en un área de desarrollo de mercados. Okay. Y eso estuvo muy padre porque pues también aprendí sobre plataformas de transacción electrónica, todo lo que utilizan para hacer operaciones en el mercado de dinero, etcétera. Y entonces eso fue una etapa muy padre de desarrollar plataformas muy exitosas hasta la fecha de temas pues de transacciones, de bonos, ¿no? Colocaciones primarias, tal. Y después de esto... pues alguien de las Naciones Unidas, ¿no? Aparece en la bolsa y nos dice, oigan, ustedes que están desarrollando mercados, ¿no les gustaría desarrollar mercado de carbono, ¿no? En México. Y pues nos sonó bien, ¿no? De ahí conocí a mi socio, que hasta la fecha él venía de esta oficina de Naciones Unidas de Medio Ambiente en México. Y pues él ya se quedó, o sea, él sigue en la bolsa todavía. Y a partir de ahí empezamos a meternos en un mundo totalmente desconocido para mí, pero te puedo decir que es la parte que más satisfacciones me ha dado, ¿no? Encontrar como una vena de las finanzas, ¿no? Que muchas veces crees que pues todos los que se dedican a las finanzas, los banqueros, vives en un mundo superficial, un mundo... Sí. Sin corazón, desgraciados. Sin corazones, ¿no? Solo piensas en dinero y solo hablas de dinero. Pues esta parte de empezar a hablar de cómo el mundo financiero puede transformar pues lo que está sucediendo hoy con nuestros desafíos climáticos, con nuestros desafíos sociales, porque al final pues son los dueños del dinero los que pueden transformar mucho de las inversiones que hacen, de los proyectos que impulsan. Entonces se volvió algo muy interesante para mí justo por dar ese giro, ¿no? a algo que siento que iba a tener un impacto positivo, ¿no? Entonces, a partir de esa visita, que fue por ahí del 2013, empezamos a trabajar en esto. Después, pues, cuando empiezas a meterte en este mundo de mercado de carbono, pues te das cuenta que no nada más es eso, ¿no? Sino que hay más allá, y entonces nos fuimos al tema de los bonos, ¿no? De cómo etiquetar bonos para dirigir capital a proyectos verdes, etcétera. Después llegaron todas las demás etiquetas. Después tuvimos una relación muy cercana con la Embajada Británica, la seguimos teniendo, donde ellos tienen y apoyan como... tienen un programa de financiamiento, de apoyo al financiamiento climático.
Y entonces con ellos pudimos traer las mejores prácticas a México, ¿no? Tuvimos la oportunidad de viajar, de conocer a otros actores fuera de México, de conocer qué estaba pasando en otros países. Porque aquí no pasaba nada. O sea, ustedes eran prácticamente los pioneros en todo esto. Realmente no pasaba absolutamente nada. Lo que veíamos era, pues allá en Nueva York, en la 1 veces, algo en Europa, pero aquí en México no había nada de eso. No había nada. Podríamos decir que estábamos picando piedra, ¿no? Me acuerdo, digo, en el mundo financiero, pues de repente me decían, ¿cuál es la diferencia entre bonos de carbono y bonos verdes? No, pues uno es un instrumento financiero y el otro no es un instrumento financiero, es un crédito, pero bueno, le dicen bonos de carbono. Pero desde ahí, ¿no? O sea, había un desconocimiento. El tema de los bonos de carbono era interesante porque muchas empresas estaban involucradas en generarlos y había un mercado más o menos boyante en Europa donde podías venderlos muy bien, que después se cayó y llegó a tener precios muy, muy baratos, ¿no? Entonces, lo interesante aquí fue empezar a tener una relación con otros actores que yo pues, nunca había tenido, ¿no? Empezamos a tener una conversación importante con Semarnat, con la idea de pues, desarrollar el mercado. Y pues fue muy interesante también conocer a la gente de ese lado y cómo hacer pues un vínculo, ¿no? Entre las finanzas y el mundo climático, ¿no? ¿Te tocó trabajar en algún momento con Julia Carabias? Cuando no, estaba en ya no estaba. Ah, ok, no estaba. Sí. Porque a ella la oí hace no mucho. Yo creo que es una mujer muy inteligente. Pero lo oí hablar con una pasión, hace 10 años, debe haber sido, con una pasión tal por todo esto, así como estás hablando, tú dije, qué bárbara, qué interesante. Pero déjame interrumpirte aquí un poquito. Tú fuiste la voz que trajo a México, o que trajo no solo a México, sino yo creo que parte de Latinoamérica, en parte importante de Latinoamérica, todo esto. Y estabas metida en un mundo que en ese momento, y creo que todavía en su mayoría, era un mundo de hombres. Entonces había que levantar la voz, pero había que dejar la voz arriba y levantar la mano y dejar la mano arriba y seguir y seguir y seguir y seguir. ¿Cómo fue esa historia? ¿Cómo te pasó? ¿Te abrieron las puertas fácil? ¿Te dejaban entrar fácil? ¿O no te pelaban? No, pues yo creo que de repente pensaban que era yo como testigo de Jehová, ¿no? O sea, de estar diciendo cosas relacionadas con cambio climático, con riesgos climáticos. ¿Por qué los riesgos climáticos van a tener una implicación financiera? Qué raro, ¿no? Claro. ¿Por qué los temas del calentamiento global van a afectar una cartera o mis activos? Qué raro, ¿no? O sea, esa conexión todavía no se entendía. Me acuerdo en una reunión, cuando empezamos a armar el consejo, que fue ya una idea de decir, bueno, vamos a traer a los actores del sistema financiero para que empecemos a dialogar ya por lo menos del tema y pongamos pues por lo menos una base común de conocimiento, ¿no? Entonces armamos el consejo, tratamos de tener una representatividad importante, todas las asociaciones financieras, las casas de bolsa, las bolsas de valores, etcétera. Y mira, muchos estaban allí sentados, y estoy hablando por ahí del 2016, porque les interesaba el tema y les daba curiosidad, ¿no? Otros porque tenían tal vez sí una preocupación y otros porque pensaban que si no estaban, pues estaban perdiendo de algo. Correcto. Había que estar, ¿no? Había que estar. Y como tú lo dices, cuando te metes a este mundo te apasiona y ya no puedes salir. O sea, ya no puedes decir que no lo vas a tomar en cuenta, ¿no? Entonces, pues eso para mí también fue una satisfacción porque sí, picamos piedra. Muchos me decían, ¿pero eso cuándo va a pasar? No, me acuerdo hablando de los bonos, de los bonos con etiqueta, yo les decía, oigan, pues esto es lo que sigue, ¿no? Es la nueva generación de deuda en México, tendrá que tener etiqueta, tendrá que tener una mayor rendición de cuentas de hacia dónde van los dineros y qué impactos están generando el capital, ¿no? Que antes pues eso no era importante. Pasaba, sí. Tú nada más pedías una tasa de rendimiento y no te interesaba el impacto del capital en el proyecto. Sí, claro. Y si entonces, te bajaban la tasa era porque habías negociado súper bien, no era porque tenías algo bueno, no era otra cosa. Exacto, y ya, te decían, y casi todos los prospectos, ¿no? Tú lo ves y dicen capital de trabajo. Entonces, pues es para capital de trabajo y da igual lo que hagas y el impacto que generes. Entonces, esto cambió y la parte de pues que te comprometes cuando tienes una etiqueta de dar más
más información al mercado, etcétera. A mí me decían que eso no iba a ser importante, que no veía a los inversionistas, que no veían a los inversionistas interesados en eso. Y pues al final no fue así, ¿no? Al final los inversionistas fueron los que detonaron la mayor parte de los movimientos que hubo respecto a las finanzas sostenibles. No teníamos regulación, hasta la fecha no tenemos una regulación, pero pues eso fue el detonante. Fuimos a ver a muchísimos inversionistas, ¿no? Afores, fondos, aseguradoras. De verdad, unos me decían, bueno, ok, apúntame, ¿no? Apúntame el consejo. Para ver, como si voy a jugar dominó, ahí voy y caigo. Sí, pero no sabían bien. Entonces, lo que estuvo muy padre fue después, pues, hacer unas conferencias anuales, que ya las hacemos desde hace 6 años, y empezamos a traer gente del Reino Unido, a traer personas que estaban involucradas ya desde hace años con esto, y pues se les empezaron a abrir los ojos, ¿no? Si ves a alguien de tus pares hablando de esto, ¿no? A un ex banquero central, a un ex director de un banco grande, claro, hablando de estos temas y de la necesidad de tomarlos en cuenta y de que las finanzas transiten hacia las finanzas sostenibles. Entonces, pues fue un parteaguas, ¿no? Ahora yo veo a muchas personas que eran totalmente, ¿cómo decirlo? Agnósticos, ¿no? Sí, que estaban contrarios a... No, contrarios, y además, pero además hasta se enojaban, ¿no? O sea, como, ¿por qué tengo que ver yo con el cambio climático si yo no lo generé? Eso me pasó ayer, fíjate, con un cliente que me decía, oye, Hugo, estamos viendo todo el tema de ESG en su empresa. Y ahorita te cuento una cosa que me pasó en la UP también, que me dio risa. Esto que estás haciendo, que me estás diciendo que tengo que hacer, a mí me toca ver la parte social, no tanto la parte financiera. ¿De veras sirve? No, pues claro que sirve. Si yo lo quiero nada más para hacer negocio, porque quiero que me sigan... A ver, te tienes que convencer para hacer esto. Está bien, qué bueno que para hacer negocio vas a empezar, pero tienes que empezar a capacitarte, a darle la vuelta, y va para adelante. Total, me dijo que él lo quería para hacer negocio, para que le dieran sus créditos y que para que todo el mundo viera, claro, que estaba haciendo las cosas como debían ser en el mundo, sí, y que estaba cumpliendo con todo. Y cuando me fui de la empresa, que lo van a hacer, me quedé pensando, oye, es el director, el dueño, un señor que tiene estudios en todo el mundo, que tiene una cultura impresionante, y me está diciendo esto. Me sentí como cuando Trump decía que el cambio climático era una cosa de los chinos. Que era de los chinos. Que lo habían inventado los chinos. Sí. No puede ser que todavía en este momento siga viendo esto y lo sigan, que lo hagan por negocio está bien, lo tienen que hacer en algún momento, pero que se acaben convenciendo para hacerlo, ¿no? Porque pasa como cuando empezó todo este tema del empoderamiento de la mujer en las empresas, que las ponían en una dirección general a cubrir una cuota, ¿no? Y tal. Oye, pero es que son igual de capaces o más que muchos de los que están ahí presentes, ¿no? Entonces, a mí no me gustan las cuotas, pero bueno, empezó y ya es una realidad. Todo este tema de finanzas sostenibles, todo el tema de cambio climático, ya lleva mucho tiempo, en México no tanto, lleva mucho tiempo, y nomás yo no veo que todo el mundo lo compre. No, y tiene mucho que ver con las generaciones. Uh-huh. Sí, y bueno, pues de pronto ves también que ese movimiento generacional en las instituciones financieras no se da tan fácil, ¿no? O sea, los directores generales se quedan hasta mucho, pues no sé, 60 años, etcétera. Entonces, el cambio generacional es el que va a detonar que tengas otros pensamientos, ¿no? Ya es muy difícil que a la gente de 40 hacia abajo les digas... de estos temas y no estén de acuerdo, ¿no? Entonces, y aquí también lo interesante es que nosotros también desde el Consejo tratamos de que pues haya una educación, pero muy general para todos en temas de finanzas sostenibles, ¿no? Uh-huh. Y que podamos cambiar de alguna forma las carreras tradicionales, ¿no? La carrera tradicional de finanzas, la carrera tradicional de economía, de contabilidad, por lo menos los más involucrados en este mundo, porque no llevan una sola materia de este tipo. No, y me quedé pensando porque Hugo estaba estudiando finanzas, mi hijo, y le pregunté si veía algo así. Me dijo, pues un profesor nos enseñó ahí algo que le gustaba y me puse a estudiar. Está en el TEC. Y no, pues no, hasta ahorita que va a entrar la carrera no le han dado nada de nada. No. Él sabe porque yo le cuento y se pone a leer y tal. Pero no, tiene razón. Hay que hacerlo, hay que meterlo en la escuela. Sí, tiene que ser una materia transversal, definitivo. Y bueno, al final los tomadores de decisiones, que son justo los que deciden a dónde poner los capitales, son los que tienen la mayor responsabilidad,
¿no? Ya no es... y es por eso también que tienes que tener gente preparada en los consejos, claro, para poder decidir hacia dónde van tus inversiones, ¿no? Si quieres hacer una empresa más grande, si quieres diversificarla, etcétera. ¿Cómo la quieres diversificar? ¿Hacia qué industrias te quieres ir? ¿Por qué estás pensando que eso te va a traer un rendimiento, pero tal vez es de corto plazo, ¿no? Porque no estás viendo los riesgos que hay para los siguientes años. Entonces, también esa mentalidad cortoplacista que tenemos en nosotros, en las inversiones, pues también eso no ayuda, ¿no? A que puedas justamente dedicar los dineros o asignar los capitales a los proyectos que en verdad van a durar en el tiempo, claro, ¿no? A los proyectos que van a ser parte de la nueva infraestructura de tu país, ¿no? Entonces, es ahí donde pues, el compromiso de todos los que llevan y que toman decisiones desde el mundo de las pensiones, de los fondos de inversión, del capital privado, de la banca, pues todos tienen un compromiso enorme. Claro, todos tienen ese compromiso y creo que ahí sí ya está totalmente adoptado ese compromiso, pero una empresa, déjame poner que no tenga nada que ver con el tema financiero, con los bancos, que no son afuera, que no es nada. ¿Cómo desde el consejo podrían ustedes capacitar a una empresa familiar, vamos a ponerla, al CFO, que es el hijo del dueño, que el dueño es el director general y el presidente, que decide todo? Sí. ¿Cómo podemos capacitar a ese tipo de empresas para que también empiecen a subirse este barco, esta ola que ya no va a parar y que yo estoy de acuerdo contigo, esto ya te metes y no sales porque te enamora aún las cosas que ves aquí? ¿Cómo desde el consejo se puede apoyar ese tipo de empresas? Insisto, empresas familiares que quieren volverse instituciones, instituciones que no tienen que ver con el medio financiero, pero que tampoco están involucradas o empapadas de todo lo que está pasando. Pues con un programa educativo, ¿no? Un programa que pueda atraerlos y que les pueda dar los porqués del cambio, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué cambiar el modelo de negocio si así estoy bien o si así estamos ganando buenos rendimientos o tengo buenos socios, etcétera? ¿Por qué cambiar un modelo de negocio que me ha funcionado en los últimos 20 años? Claro. ¿No? Podría ser. Y ese cambio cultural que se tiene que dar dentro de la empresa, pues hay que llevarlo en algún momento, también bajarlo a la familia, a las personas y tal, porque si se queda nomás en la empresa y acá arriba o en los bancos y donde está la lana, pues está muy padre, pero hay que hacerlo también en el de a pie que va en la calle, ¿no? Sí, totalmente. Muchos de los cambios vienen de parte de la sociedad civil, uh-huh, definitivo, y la sociedad civil también se mueve respecto de esto. En algunos otros países son los inversionistas jóvenes insisten mucho en saber hacia dónde está yendo su dinero cuando invierten en un fondo, ¿no? Uh-huh. Los inversionistas preguntan, a ver, ¿y este fondo qué trae adentro? Pues tal vez elevar esa cultura para que en un momento dado pues la misma demanda pueda hacer que pues la oferta sea distinta, ¿no? Claro. Que puedas presionar si es que pues tienes un fondo de pensiones, por lo menos saber en dónde está invertido ese fondo de pensiones. En otros países son muy, muy estrictos en dar esa información. Y en que los jóvenes pues no quieren poner su dinero en cualquier parte, claro, ¿no? Y todo eso de hipotecas verdes, por ejemplo, o créditos verdes para los coches, y dónde voy a invertir en la bolsa y tal, yo creo que los chavos ya están preocupados en esa cosa. Porque yo me acuerdo cuando yo quería comprar mi coche que tenía 20 años, si quería un crédito, iba y pedía un crédito de la Volkswagen, y la Volkswagen me daba un crédito y que me cobraba el triple de lo que había el coche y no tenía ningún beneficio. Hoy vas y te dicen, oye, ¿lo quieres eléctrico? Te doy este beneficio, ¿lo quieres normal? Tal. Y se lo están dando los chavos también, entonces eso está bien, está padre. No, sí, es parte de los nuevos instrumentos que están desarrollando la banca, ¿no? Uh-huh. En donde hay una diferenciación en tasas, inviertes en energía limpia, inviertes en paneles solares también. Claro. Y eso le llega a la gente, no nada más la inversión de grandota de la empresa, sino también le llega a la gente. Sí, totalmente, y creo que pues mientras más demanda haya, pues esto va a cambiar totalmente, ¿no? Entonces ya pocas personas pedirán o querrán tener un coche de combustión. Me regaña mi hijo porque tengo un coche de combustión, pero bueno, oye, tenemos que ir avanzando con la entrevista. Yo podría quedar platicando contigo porque aparte soy tu fan cañón desde hace mucho. Gracias. Pero dinos 5 tips que podemos darle a la audiencia que se puedan quedar de lo que es tu experiencia. ¿Cómo crees que pueda
quedarse eso o para aterrizarse todo lo que has tenido de experiencia en el consejo, en toda tu vida profesional, para que puedan seguir avanzando y que podamos tener una mejor cultura? Pues mira, yo te diría primero que nada tener confianza en uno mismo, ¿no? Eso es clave. Nunca dudar de lo que sabes o de lo que piensas, alzar la voz cuando no estás de acuerdo, eso. Definitivo, aunque te vean mal. No hacerte menos cuando estás sentado en una mesa donde todos son hombres y hay 2 mujeres. Claro. Que me ha tocado mucho en algunos consejos, en diferentes reuniones. Y tratar de que con tu discurso puedas animar a otras personas a que se unan a lo mismo, ¿no? Tratar de ser convincente. Y yo creo que eso pues también lo demuestras en el día a día, ¿no? Con esa que decías, pues tratar de contagiar esa pasión por hacer algo, al menos en este ramo de las finanzas sostenibles, pues contagiarlos de la necesidad de estar ahí, ¿no? Y de que es una profesión, porque pues yo creo que próximamente va a haber profesionales en esta materia, en donde te va a traer muchos beneficios, muchos, ¿cómo dirías? Buenas experiencias, ¿no? Dado que estás haciendo algo que está logrando tener un impacto real en la sociedad. Pues mira, si hubiera más gente como tú, se contagiaría esto como el COVID, sería una pandemia, porque la verdad es que con las ganas y con la pasión que tienes para decir las cosas, se queda uno con ganas de seguir aprendiendo más y oír más cosas con esto. Muchas gracias. Pues ojalá así sea. Y felicidades por todo lo que has hecho y felicidades por todo lo que hace el consejo y sígale. Yo por mí apoyarlos en lo que pueda apoyar. Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros y pues gracias a ustedes por su tiempo. Gracias por la invitación. Gracias.